Bueno, buenos días. La verdad, ahí escuchando un poco la motivación. Sí, cada vez que nosotros no nos planteamos un objetivo en la vida, de organizar nuestra vida con el propósito que Dios tiene para nosotros, lamentablemente a poquito nos vamos poniendo un piecito cada vez más lejos, ¿no? Y Satanás es muy astuto en cómo generar para nosotros un atractivo con las cosas que está hacia afuera, un atractivo hacia las cosas que nos rodean y que Jesucristo como la persona, como el centro, pierda un poco de valor para nosotros porque las cosas que nos ofrecen afuera son más atractivas. Pero así como le pasó a Eva, que cuando vio atractivo el fruto y después que probó se dio cuenta que no era tan así como Satanás nos dijo, es porque de esa manera obra Satanás. Siempre nos muestra la parte linda de todo lo que Él nos ofrece, pero nunca nos dice cuál es el precio que hay que pagar. Y sin embargo, cuando vamos a Cristo, es al revés. Si bien entregamos nuestra vida, el precio es entregar nuestra vida para servir al Señor, el beneficio es muy, muy alto. Vieron que las empresas para poner un servicio, lo que sea, siempre miran cuál es el costo-beneficio. ¿Sí? Los que tienen internet en su casa saben que muchas veces es caro pagarlo. Y hay una sola empresa que, lo cuento como un ejemplo, ¿no? Que ofrece internet vía, ¿cómo se dice? Fibra óptica. Y Luciano Reiner, no sé si ustedes saben, que trabaja en la Cotesma, trabaja en una empresa que hace un montón de cosas más. Llevó fibra óptica meliquina bajo el lago, una inversión millonaria para poder hacerlo. Ahora, yo le preguntaba, ¿por qué no vienen a Villa? Y me dice, porque la relación costo-beneficio no es muy significativa para nosotros. Por más que invirtamos y pongamos dinero, ya hay una empresa que justamente va a estar ganando más que nosotros. Y eso es lo que nosotros a veces medimos. Gracias, Emma. Costo-beneficio. Cada vez que nosotros invertimos para el Señor, siempre va a haber mayor beneficio. Siempre va a haber mayor satisfacción. Siempre va a haber mayor plenitud para nosotros. Sentirnos realmente realizados. Es el deseo de cada uno de nosotros. Encontrar para qué estamos. No solamente para trabajar, para tener una carrera, para tener una casa, tener un vehículo, tener hijos, poder salir de vacaciones, que son todas cosas lícitas. Esos son medios, pero no fin en sí mismo. El fin de nosotros es poder servir a nuestro Señor. Por algo el Señor cuando se va, no le dice a su discípulo, vaya y, establezcanse en el mejor lugar del mundo, elijan los mejores lugares, tengan las mejores carreras, tengan los mejores negocios. Dijo, id a ser discípulos, evangelizar al mundo. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro propósito para el cual el Señor nos ha dejado. Y evangelizo con la palabra, evangelizo con mi vida, evangelizo con cada cosa que hacemos nosotros. Es cuando estoy solo, cuando cuando la gente no me ve, allí el Señor ve nuestro corazón y qué hay en nuestro corazón. Y hoy quería terminar con el tema que habíamos comenzado hace tiempo atrás, que se acuerdan que estábamos viendo el arca del pacto, ¿sí? No el arca de Noé, el arca del pacto. Y adentro del arca del pacto, ¿qué cosas había? A ver si se acuerdan. La vara de Aarón. La vara de Aarón que reverdeció. Muy bien, ¿qué más? Un frasco de maná. ¿Las qué? Un frasco de maná. Un frasco de maná. ¿Qué será? ¿Maná rellena? Y las tablas de Belén. Y los mandamientos, que esa es la que nos falta ver hoy. Las tablas de los mandamientos. El maná, símbolo de la provisión de Dios. Y habíamos visto cómo el Señor provee para nuestras vidas. Y cada uno de nosotros puede decir que jamás ha pasado hambre, jamás ha pasado necesidad, porque siempre el Señor provee, tal vez no de la manera que nosotros queremos. Uno le hace una entrevista a Elías, le habrá dicho Elías, bueno, los cuervos me traían comida, pero yo a lo mejor no quería que me lo trajeran los cuervos, quería un delivery, un McDonald's, que me trajeran no sé, algo que fuera más atractivo, pero aún así el Señor le proveyó de esa manera. Tal vez, si podemos hablar nosotros, muchas veces nos hemos dado cuenta que el Señor nos dio un trabajo, nos dio la oportunidad de tener lo que necesitamos, aun cuando no veíamos que teníamos la posibilidad de tenerlo. O a veces cuando de una manera sobrenatural aparecía alguien con una ofrenda, con una ayuda, con algo que necesitábamos, un trabajo. Siempre yo me acuerdo que cuando vinimos a Villa, el primer año siempre fue, como siempre todo, ¿no? Es difícil el primer año, porque las cuestiones no son nada fáciles. Y trabajaba un solo turno en la mañana, alguien no tenía trabajo, y veíamos que con las cuentas entre el alquiler y las cosas, el mes que de acá a 30 días, pónganle ustedes, no íbamos a tener con qué pagar. Y habíamos ido por la avenida, la hermosa avenida, tirando el currículum por todos lados,
con papás dueños de empresas, de lugares, y como siempre, le golpean el hombro, ya te vamos a llamar. Y ese ya te vamos a llamar, ya sabíamos que era no te llamo. Y pasaba el tiempo y las cosas, y un jueves estábamos los dos. Teníamos una vida muy agitada al principio. Entonces trabajaba en la mañana, siesta en la tarde, era muy agitado eso. Y nos vamos a dormir la siesta y oramos. Y no llegamos a dormir y me llaman por teléfono. Y me dice, ¿usted es el profesor Mario? Sí, depende para qué. ¿Usted vive acá en Villa? Sí. ¿Usted trabaja en la 104? Sí. Bueno, nosotros somos el CP17. Tenemos unas horas de música. ¿Quiere venir a tomarlas? ¿Y cuándo tengo que ir? Si puede venir hoy, hacemos los papeles hoy. Era un jueves en la tarde, habíamos orado y nos habíamos puesto a dormir la siesta. ¿Proveyó el Señor trabajo? Sí, porque con eso pudimos cubrir lo que necesitábamos cubrir el otro mes. Y al otro día, estando yendo a la escuela, me encuentro con una de las chicas compañeras, me dice, ¿tu esposa trabaja? No, le digo, todavía no trabaja. ¿Cómo se llama? ¿Está desempleada? Bueno, dice, acaban de venir de acá de, no sé si ustedes se acuerdan, el famoso, ¿cómo se llama el pelotero? No era Mundo Feliz, Acuarela, ahí. Y dice, ahí están buscando maestras, qué sé yo, porque necesitan. La llamo a Ari va ese día y ese mismo día entra a trabajar. Jueves, viernes, 30 días antes de cuando teníamos que empezar a cubrir las cuentas. Entonces, el Señor provee. Por eso cuando hablamos de lo que decíamos recién, que el arca es el símbolo de la persona de Jesucristo y lo que está adentro, símbolo de la provisión de Dios, el maná es porque Dios provee. Tal vez no de la manera que vos quieras que provea. Tal vez no para que te sobre o para que tengas escasez. Vieron que el salmista escribió, dice, no me des abundancia para que me olvide de ti, pero tampoco me des escasez, dice, para que te niegue y blasfeme tu nombre. O sea, me enoje contra vos porque no me da lo que necesito, sino manténme con él pan necesario. Y a veces vivimos así, ¿o no? A veces vivimos con el pan necesario, pero eso nos hace ver que necesitamos de Dios para vivir. Hablábamos del otro. ¿Cuál era el otro? La vara de Aarón. Y había mucho que era el símbolo del poder de Dios, ¿sí? Dios había elegido a Aarón como el que tenía que liderar, el que tenía que trabajar en el liderazgo más con el tema del sacerdocio. Había muchos postulantes, había muchos que competían con él, pero Dios había señalado eso y nosotros nos trasladamos al Nuevo Testamento y Dios nos dijo que nos ha señalado a nosotros. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto. O sea, el poder de Dios ahora somos nosotros. Nosotros somos los que le mostramos al mundo que el Evangelio es real. Recién decíamos, ¿de dónde nos sacó el Señor? Y si uno se pusiera a decir de dónde lo sacó, tal vez no alcanzaría el momento para explicar de dónde nos sacó el Señor. Tal vez nos sacó del alcohol, tal vez nos sacó de la droga, tal vez nos sacó de los vicios del mundo. Nos ha sacado también de situaciones problemáticas, de caminos que parecían para nosotros, como ese proverbio, caminos que parecían derechos, pero su fin eran caminos de muerte. ¿Por qué? Porque el Señor quiere mostrar al mundo que el Evangelio es real y no va a bajar para mover una montaña, no va a bajar para detener las aguas, no va a bajar para abrir nuevamente el Jordán, va a trabajar con nuestras vidas para que nosotros seamos cartas abiertas, decía Pablo, la cual el mundo lee en nuestras vidas. Porque nosotros también pasamos lo mismo. Terminaba el Señor Jesús diciendo su mensaje de ahí de las bienaventuranzas y el mensaje del Sermón del Monte, como lo llamamos nosotros, y él decía, el que obedezca lo compararé al que edificó sobre la roca, pero el que no obedezca lo compararé sobre el que edificó sobre la arena. ¿Y qué dijo? Y vinieron tempestades, pero solo una quedó parada. Y ¿sabes qué? A nosotros también nos golpea la enfermedad como el mundo. A nosotros también nos golpean las situaciones difíciles con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros vecinos. A cada uno de nosotros nos golpea igual que al mundo. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros podemos decir Jesucristo es real. Nosotros somos las señales del mundo. El mundo quiere ver que el Evangelio sea real. Venimos en un momento en el cual el 16 de abril vienen las elecciones acá en nuestra provincia. Una de las cuantas elecciones que se van a dar en el país. ¿Cuántas personas prometen un montón de cosas y después no se cumplen? Entonces la gente ve eso y ya está espantado. Dice, cada vez que habla de un político, y sí, después hace lo que quiere cuando llega arriba. Pero así como la gente observa
lo que dice con lo que hace, así el mismo mundo hace con nosotros. Y con nosotros de una manera más meticulosa, porque a ellos les vuelve a creer cada 4 años, pero nosotros nos ven lo que somos y dicen, ¿y esto es el cristianismo? ¿Esto es ser cristiano? Y a veces en vez de ser el puente para que la persona llegue a Cristo, me transformo en un acantilado. Y la persona en vez de llegar a Cristo queda en el borde porque mira nuestra vida y dice, wow, acá no hay cambio, acá sigue siendo una persona igual que dice que cree en Dios. ¿Te das cuenta? Nosotros somos las señales para que el mundo crea. Nosotros somos las manos, somos la capacidad de llegar a las personas, hablarles a otros, mostrarles que hay, como decíamos recién, esperanza. Decimos que somos un cristianismo vivo y a veces estamos con una cara de y yo por acá bajo la cara, de lo triste a veces que estamos, de lo mal que estamos. Y eso no significa que uno salga y ponga en la cara de que está todo bien, porque las cosas a veces golpean fuerte. Porque si te llevan a un ser querido no vas a estar saltando. Y si te agarra una enfermedad que es terminal, tampoco vas a estar haciendo fiestas y comunicando, tengo una enfermedad que me queda poco tiempo. No, porque vamos a decir, realmente Señor, tú me estás permitiendo esto, pero sé que también me va a dar la salida para enfrentar esto. ¿Te das cuenta? La gente nos quiere ver cómo reaccionamos. Quiere ver cómo educamos a nuestros hijos. Pregúntale cuántos papás van a la escuela y te dicen, no sé qué hacer con mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 6 años, primer grado. No sé qué hacer. No sé qué hacer, te dicen. Pero nos ven a nosotros y ¿qué le vamos a decir? Y no sé, yo lo traigo a la iglesia todos los días. No es eso. Es que nos vean que les damos valores de vida. Ahora, la última de todas las que vamos a ver hoy, es las tablas de la ley, que tenían que estar ahí, dentro del arca, símbolo de la palabra de Dios. Y te invito a que abras tu Biblia en Éxodo, ¿sí? Éxodo capítulo 24, ¿sí? Ahí capítulo 24, el libro de Éxodo. Hay un momento en el cual Dios lo llama. Ustedes seguro que se acuerdan de esto. Es objeto de películas, es objeto de dibujitos. El momento que Moisés tiene que subir al monte, ¿sí? Y ahí en el monte, durante 40 días, Dios le da la tabla de la ley, está con el Señor, pero cuando baja se encuentra que el pueblo estaba de fiesta, ¿sí? Y no era una fiesta en conmemoración a Dios, sino era una fiesta pagana con todo lo que convenía en la tierra donde estaban. Pero dice así cuando leemos este lugar, ¿sí? Capítulo 24 y versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos, esperanos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces dice, Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí y la nube cubrió por 6 días y al 7º día llamó a Moisés de un medio de la nube, al 7º día llamó Moisés del medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Capítulo 31 de este mismo libro donde estamos, porque ahí comienza cuando Moisés ingresa, ¿sí? Ingresa allí al monte y en el capítulo 31, versículo 18, habla de cuando terminó el momento en el cual estaba Moisés en el monte. Y dice el versículo 38, y dio a Moisés, 31, 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte Sinaí, las 2 tablas del testimonio, tablas de la palabra escrita con el dedo de Dios. Y viendo el pueblo que Moisés
tardaba en descender del monte, y se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, y no sabemos qué le haya acontecido. Y entonces Aarón comenzó a hacer lo que dice ahí el becerro de oro. Capítulo entonces 24 hasta el capítulo 31 fue el proceso, el tiempo que duró los 40 días que Moisés estuvo allí en el momento, en la presencia del Señor. Y Dios le da todas las cosas que necesitaba saber. Dentro del capítulo 25 van a encontrar que está el arca del pacto. Y comenzamos a mirar cada uno de los lugares y vamos a ver todo lo que Dios le dijo solo en 40 días. Lo primero de todo esto es el versículo que leímos al principio, versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube. ¿Sabes que esa palabra en el original significa venir? Es como una invitación a una fiesta. Vos cuando vas a una fiesta, ¿qué haces? ¿Es una invitación a ponerte triste o a ponerte a disfrutar? Disfrutar. Exactamente, te vas a disfrutar. ¿Sí? Porque estás con el agasajado, con el que cumpleaños, o con el que se casa, o con el que cumple aniversario de boda, lo que sea, vos vas a disfrutar. El hecho de que el Señor le diga a Moisés: ven y sube, la palabra que está utilizando ahí tiene ese mismo sentido. Vení a disfrutar, ¿de qué cosa? De mi presencia. No nos damos cuenta de esto cuando el Señor nos invita todos los días a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana. No sé a qué hora te invita a vos el Señor, pero hay un momento en que el Señor te dice: vení a disfrutar de mi presencia. Porque el Señor nos convoca, el Señor nos llama para estar con Él, para disfrutar ese tiempo con Él. Ahora, vos fíjate que en el momento que Él lo llama, la respuesta de Moisés no fue: bueno, pará, me tengo que acomodar un poco, tengo que ver cómo organizan las cosas. Ya parecía que Moisés lo tenía automatizado. Porque Moisés se va a subir, se para y dice: bueno, ahí están Aarón y Hur, cualquier problema, acudan a ellos. Si yo tardo, acudan a ellos. Ahí están los responsables encargados. Por eso cuando le pasan los 40 días, ¿a quién van a buscar la gente? Aarón. Y lo buscan a ellos porque ellos los que habían quedado como responsables encargados mientras Moisés no estaba. Ahora, el Señor nos invita a nosotros. El Señor nos convoca a nosotros de la misma manera: vení a disfrutar. Vení a pasar tiempo conmigo. Vení a disfrutar de estar en mi presencia, de que podamos estar juntos, de que podamos caminar y hablar. ¿Vieron que la palabra de Dios, después en el capítulo 34 de Éxodo, vuelve a hablar, que lo vuelve a invitar para darle por segunda vez el pacto que habían roto al principio? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Moisés sube 2 veces al monte. Ahora, solo en la segunda vez, su rostro resplandecía. En la primera no resplandeció. Y porque estaban adorando un ídolo. Muy bien, primero porque estaban adorando un ídolo. Pero es interesante ver que solo en la segunda oportunidad que suben es cuando realmente la gloria de Dios se refleja. Ahora, también dice en un pasaje y en el otro, ¿cuál era la diferencia? Si bien no dice el capítulo que estamos leyendo recién que no comió ni bebió, en el otro habla de que no comió, no bebió, pero que estuvo esos 40 días con el Señor. Y saben que, ya vamos a llegar a esto cuando me toque compartirlo, hay 3 beneficios que hay cuando el Señor nos llama. La primera de ellas es la que encontramos acá, que es comunión. Comunión. Dice acá, yo lo tengo anotadito en mi super machete, ¿sí? que la palabra comunión, sacada del Nuevo Testamento, es koinonía, que significa la participación, la interacción, los beneficios, la unión. La comunión es algo que muchas veces nosotros no la tenemos muy en cuenta, pero cuando estamos en comunión con el Señor, estamos en comunión con ¿quiénes? Con los hermanos. Por algo el mandamiento principal es amar a Dios y después amar a los hermanos. En la medida que yo tengo una comunicación vertical hacia el Señor, mi comunicación horizontal con los hermanos va a ser más cercana. Y en la medida que cada uno de nosotros nos acerquemos al Señor, vamos a estar más estrechos con la cabeza que es Cristo. Ahora, fíjate la misma palabra que utiliza en 1 Corintios capítulo 1. Dejadle ahí que llamo volver. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios
el capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 9. Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 9. Y dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios 1, 9. Lo vuelvo a decir, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Sabés que en otra versión la palabra llamado significa fuiste invitados? Esa versión, fuiste invitados a una comunión con el Señor. Mirá cómo el Señor te está diciendo, yo quiero que realmente tengamos un tiempo especial, pero no te estoy obligando. Recién decía cuando estaba Pablo presidiendo, la invitación del Señor es a creer en el Evangelio, pero después también a creerle en Él para poder servirle. Es una invitación, no es un motivo de obligación. No hay coerción por parte del Señor que se te para de lado empujándote a que hagas las cosas, sino que el Señor invita. ¿Vieron cuando el Señor dice a todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, dice? Él está utilizando la misma palabra para invitar a la gente a que concurra a Él ante sus necesidades y ante las cosas que lo están oprimiendo. Ahora la misma invitación es para nosotros. Porque el Señor también nos invita a nosotros a que vayamos a Él. Y acá dice Pablo, para tener comunión ¿con quién? Con Jesucristo. Nosotros no somos de valorar mucho la comunión. Cada vez que hablamos de comunión, es como que es algo abstracto. Está en el cielo, está dando vuelta por ahí, pero es algo que no valoramos. Nuestra unión con Jesucristo. Las cosas que tengamos en común con Él. Estar en el plano donde Él nos muestra las cosas para que nosotros podamos servirle. La comunión tiene que ser valorada por nosotros desde el punto de vista individual y desde el punto de vista congregacional. Cuando el Señor le habla a través de Pablo en el libro de Efesios, Él no le dice que tienen que hacer la comunión, dice solícitos en guardar la unidad. O sea, es el deber de cada uno de nosotros no hacer la comunión, tener en común las cosas con nuestros hermanos, la unidad con nuestros hermanos, sino cuidarlas. Porque la unión la hace Cristo. Pero nosotros debemos cuidarla. Y la comunión se daña con cosas tan pequeñas como hablar mal del otro. Con murmurar de la otra persona. Si es verdad, dijo un escritor, y lo estás hablando, si es verdad, es un chisme. Pero si es mentira lo que estás hablando, es una calumnia. Y tanto por la una o por la otra forma en la cual nosotros nos presentamos y lo decimos, quebranta la unidad de la iglesia. No saben las veces que escuchás hablar a predicadores que hablan, que tienen iglesias grandes, y dice, el peor enemigo de la comunión entre hermanos es lo que se dice con la boca. Es el peor. A una iglesia le puede faltar, no sé, ministerios para trabajar en la comunidad. Le puede faltar tener un edificio, como nos falta a nosotros. Tenemos terreno, pero no tenemos edificio. Ya va a llegar. Nos puede faltar, no sé, nos pueden faltar un montón de cosas. Pero eso sigue haciendo que la iglesia siga caminando, trabajando. Pero cuando nos falta unidad por las cosas que decimos, no sabes cómo parte la iglesia en 2, en 3, en 4, en 5. Por eso cuando hablamos de comunión con el Señor, yo tengo que saber que si voy a visitar a alguien o me vienen a visitar y yo voy a hablar de alguien, tengo que saber que soy responsable de las cosas que voy a decir, porque el Señor está ahí. No es que nosotros dos vamos a hablar, o los tres vamos a hablar, o los cuatro vamos a hablar, y nadie se va a enterar. Porque el Señor está ahí. Está en ese lugar para escuchar. Le decíamos la otra vez cuando tuvimos un encuentro con jóvenes, que el Señor es que nosotros debemos ser responsables de las cosas que decimos, de las cosas que hacemos y de las cosas que pensamos. 100% responsables de eso.
Porque el Señor está en todos lados. ¿A dónde huiré de tu presencia?, decía David. Si me fuere, ahí estás tú. Y si me fuere para allá, allá estás tú. Y si me voy para allá, allá estás tú. Y nada, me voy para abajo, porque abajo nadie me va a encontrar. Y ahí estás tú. O sea, no hay forma de escapar de la presencia del Señor. José decía, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Sí? Quedarse con la mujer de Potifar, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Sí? Y voy a pecar contra Dios sabiendo que está acá. Eso se llama temor. Comunión. Cuidado con las cosas que decimos. Lastima y mucho. Por eso acá por eso acá Dios cuando le dice, subí, vení a disfrutar, la primera cosa que vamos a tener son las comuniones, las cosas de estar en la misma sintonía con el Señor. Primer punto para hoy, comunión con el Señor. Cada vez que vamos con Él, hay comunión con Él, pero también el Señor nos invita a tener comunión con los hermanos. Comunión con los hermanos. Fíjate si has dicho algo, Ernesto, antes de que sigamos al otro punto. Fíjate si has dicho algo que no fue conveniente. Habla con la persona. A veces decimos, como siempre lo digo, el tiempo sana las heridas. El tiempo no sana nada. Al contrario, las profundiza las heridas. Si queremos que sanen las heridas, tenemos que hacer como hizo el buen samaritano. Tomar al que está golpeado, ponerle aceite, como dijo, lo preparó, le limpió la herida y después fue, lo puso en un caballo y lo llevó al mesón. ¿Sabes qué? Siempre me acuerdo, antes de casarnos con Ari, que a ella le agarró un problema en la boca, en una muela, y se le puso la cara así 15 días antes de casamiento. Imagínate, salimos una foto así, hola. Se le puso la cara así. Claro, lo agarró uno en Córdoba, de años que nosotros íbamos ahí cuando éramos chicos, y le dijo, acá te hicieron, después que le dio antibiótico, te hicieron mal. ¿Por qué? Porque no limpiaron lo que estaba y lo taparon arriba, y mientras parecía que estaba todo bien, por abajo estaba el proceso. Y a veces nosotros somos igual. Nos vamos al Señor para que limpie. ¿Viste cómo duele cuando te pasan en la herida para limpiarte? Pero tiene que doler para que puedas sanar. Porque si no pasa por las manos del maestro y el maestro no limpia la herida, por más que yo ponga la venda arriba, eso no va a sanar. Eso no va a sanar. Entonces, fíjate cuán dañino lo que podemos decir. Lo que te puede sanar es Dios. Exactamente. Dios puede sanar toda nuestra herida. Primera cosa, el beneficio, comunión. Segunda de las cosas, dice ahí capítulo 24, 12. Jehová le dijo a Moisés, sube al monte a mí, espera allí, te daré, dice, tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para, ¿qué dice ahí? Enseñarle. Segunda cosa que obtenemos cuando concurrimos a la invitación del Señor. Enseñanza. Enseñanza. Y la enseñanza conlleva en sí mismo sabiduría. Dice acá en lo que yo puse como para tener en cuenta, enseñanza es el fluir como el agua, es la transmisión entre una generación y la otra, pero es también la transmisión de Dios directa hacia nuestras vidas. Ahí justamente el equivalente, dice ahí, de esa enseñanza es porque de Dios viene la sabiduría. Lo dice ahí en Proverbios capítulo 2, mirá, Proverbios capítulo 2, vamos a leer ese pasaje, Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículo del 6 al 8. Proverbios capítulo 2, versículo del 6 al 8. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y versículo 8, Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. ¿Cómo empieza el versículo 6? Jehová da la sabiduría y de su boca viene ¿qué cosa? El conocimiento. Vamos a Dios, porque Dios es el autor de la palabra de Dios. Vamos a Él porque Él es el que sabe lo que nosotros somos.
Ahora, ir a Él es lo mismo que como dice ahí en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada. ¿Qué quiere decir? Que tiene una procedencia divina. No tiene una connotación humana. No viene de nosotros la palabra de Dios. La palabra de Dios justamente viene de Él. Él es el que abre su mano para bendecirnos y traernos a nosotros enseñanza. Presta atención a esto. ¿Estás en Éxodo 24? ¿Éxodo 24 estás ahí? ¿Sí o no? No. Éxodo capítulo 24. Fíjate esto. Versículo 10. 25:10, perdón. ¿Qué dice ahí? Harán. ¿Estamos? ¿Vamos bien? 25:10 de Éxodo. Dice, cuando comience, harán. 25:23. ¿Qué dice? Harás. 25:31. ¿Qué dice? Harás. 26:1. Harás el tabernáculo. 26:11. Harás asimismo 50 corchetes de bronce. 26:15. Y harás también. Versículo 31 del capítulo 26. También harás un velo. Capítulo 27:1. También harás un altar. Versículo 27:9. Asimismo harás el atrio. Y uno comienza el capítulo 28:1 y sigue diciendo harás, harán, y harás, otra vez. Y termina diciendo, capítulo 30:17, habló más Jehová a Moisés. O sea, con todo lo que le dijo que tenía que hacer, ahora dice, tengo algo más para decirte. Para un poquito, no te vayas. Habló más Jehová a Moisés. Y dice capítulo 31:1, habló Jehová a Moisés. Y diciendo, y ahí comienza a decirle. Claro, uno no se da cuenta, pero cuando vamos al Señor Jesús, cuando vamos a Él, Él tiene la palabra justa para que nosotros hagamos lo que en su voluntad está predestinado para nuestra vida. La cuestión es que tenemos que tener el corazón de Moisés. Porque Moisés termina diciendo que era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Y qué significa manso? Es la capacidad que tiene la persona de escuchar lo que Dios tiene para decirle y poder hacerlo. Tiene que ver con aquel caballo. Viste que cuando uno dice, vamos a una cabalgata, y no te traen un caballo en el cual el primero que se siente sale volando 3 metros por allá porque no quiere que alguien se siente todavía sobre sus lomos. Agarran un caballo que está tan amansado que ya no tiene esa capacidad de dar respuesta en contra de quien está arriba. Y un poco tiene que ver con eso. Ser una persona mansa, ser una persona que tiene la capacidad de escuchar, que tiene la capacidad de dejarse enseñar. Esa es una persona mansa. Por eso cuando no quieren escuchar, ¿qué decimos? No es manso, es rebelde. Porque ante lo que se le está dando, lo está repeliendo. Y está diciendo, no quiero hacer eso. No quiero. Entonces, fíjate Moisés, enseñanza. Vamos a Él porque necesitamos escuchar de parte del Señor las cosas que nosotros tendríamos que hacer. De la manera que las tendríamos que hacer. Las palabras que tenemos que cambiar. Los pensamientos que tenemos que mejorar. Nuestras acciones que se tienen que movilizar. Todo está en la presencia del Señor. Todo está en su palabra. Por eso vamos a Él. Y uno comienza a darse cuenta que al final tiene razón lo que dicen muchos de los escritores cuando hablan de que la Biblia es el manual de la vida del cristiano. Pero como buen argentino que somos, vieron que siempre los argentinos lo sabemos todas. Siempre nos preguntan algo y ya algo sabemos nosotros, ¿viste? Tenemos la respuesta. Nunca decimos no sé. Siempre decimos no, sí, pero si lo hace de esta manera, ¿viste? Y ya ponemos lo que nosotros sabemos, la experiencia nuestra, como por arriba de lo que Dios tiene para decirnos. Y decir, no, la Biblia dice esto, pero sabés que yo te voy a decir como el apóstol. ¿Viste? Como decíamos el típico argentino, te voy a decir la verdad. En Córdoba la verdad es la milanesa, te voy a decir. Y comenzamos a decir las cosas como nosotros creemos que se pueden hacer, de la manera que se pueden hacer, de la manera que podés economizar. Todos sabemos. Pero en el fondo después decimos,
No, tanto no sabía. Pero el Señor tiene todas las respuestas en su palabra. Todas. Las respuestas al alma, las preguntas más difíciles que podamos tener nosotros, nuestras inquietudes más profundas, todas tienen una respuesta en la persona de Jesucristo. Por eso dice acá, de su boca viene la sabiduría. Tenemos que ir a Él para que nos dé la enseñanza. Enseñanza para nosotros poder enseñar a nuestros hijos. Vieron que cuando uno va a Jueces va a encontrar una frase terrible que dice cuando comienza el libro de Jueces. Que se levantó, dice, una generación que no conocía a Jehová ni las maravillas que había hecho. ¿Cómo puede ser que se levantó una generación que no conocía a Dios si la primera cosa que dice en la palabra del mandamiento del Señor es y le enseñarás a tus hijos cuando estén caminando, cuando se vayan a dormir, cuando estén comiendo, cuando estén haciendo esto, cuando estén haciendo aquello, les enseñarás el temor del Señor? Si entonces se levantó una generación que no conocía a Dios, ¿qué pasó en el proceso del medio? ¿Te das cuenta? O sea, vamos a Dios para saber lo que tenemos que aprender, pero vamos a Dios para saber lo que tengo que aplicar. Yo, gracias a Dios, está mi abuelo que aceptó a Jesucristo, vino mi padre, mi papá que aceptó a Jesucristo también, y después seguí yo que aceptó a Jesucristo. Y sigue la otra generación, que también aceptó a Jesucristo, y así, la bendición que va pasando de generación en generación. Pero si te toca hacer el comienzo de esa nueva generación en Cristo, también tenés que dar gloria a Dios. Porque si transmitís una relación con el Señor, la siguiente generación va a amar tanto al Señor como vos la amas. Como vos la amas. Entonces, comunión, enseñanza. Y vamos que ya vamos terminando. Enseñanza. Éxodo capítulo 34. Ahí vamos a ir a la segunda vez que sube el monte. Éxodo 34, versículo 27 al 34. Éxodo 34, versículo del 27 al 34. Y dice así: Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas del pacto, las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, o sea, las nuevas, no las anteriores que había roto, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Versículo 31. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Versículo 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Qué es lo que vemos acá? La transformación de la vida. Cuando vos vas a la presencia del Señor y estás con el Señor, se te nota. No es algo que puedas esconder. ¿Vieron cuando dice el escritor, no se enciende una luz y se pone ahí? Vos te das cuenta cuando hay luz, porque ilumina tu casa. Vos te das cuenta cuando el Señor está en tu casa, porque hay un perfume que no se puede esconder. Hay un perfume que sale de estar con esa persona. Para el caso de los que estamos por ahí casados, reconocemos el perfume de nuestra esposa, nuestro cónyuge. Hay un perfume que vos te comprás, pero hay un perfume que es natural de tu cuerpo, que solo la persona que está con vos todos los días percibe ese aroma y sabe, esta es mi amada. Este es mi amor. No estoy hablando de la otra parte, ¿no? Diciendo, che, anda, bañate. No estoy hablando de eso. No estoy hablando del chivo expiatorio. Estoy hablando justamente de que hay algo que nos caracteriza.
Moisés estaba allí en la presencia del Señor, bajaba y la gente no podía decir que no estuvo con el Señor. Si su cara resplandecía, si su boca hablaba del Señor, si sus manos hacían la obra del Señor. ¿Por qué? Porque estaba con el Señor y el tiempo de estar con el Señor se reflejaba en todo lo que Él hacía. Ahora, nosotros vamos a la presencia del Señor, invitados por Él. Participamos en su comunión, recibimos sus enseñanzas, pero la más importante de todas es que lo pongamos en práctica. Porque de ahí viene la transformación de nuestras vidas. De ahí viene el hecho de cambiar lo que éramos en el pasado y lo que vamos a hacer en Cristo. Mirá, 3 ejemplos para que nosotros podamos ver. Primero de ellos, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1. Y ya con esto vamos terminando. Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, el capítulo 1, versículo 12 y 13. Fíjate lo que dice ahí Pablo, capítulo 1 de 1 Timoteo, versículo 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo era esto, pero ahora soy esto. Eso es transformación. Eso es lo que el mundo quiere ver en nosotros. Lo que yo era y lo que yo soy. Otro ejemplo, San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. El ejemplo de Pedro, pero dicho por las palabras del Señor. Capítulo 1 de San Juan, versículo 42. 1, 42. Vamos a leer el 41 para entenderla. Dice, halló primero a su hermano Simón, y le dijo, San Juan, capítulo 1, está bien, 1, 41 y 42. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Versículo 42. Y lo trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, subrayé esa parte, dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Y ahora subraya esto, tú serás llamado Cefas, porque quiere decir Pedro. ¿Qué le está diciendo el Señor? Tú eres. Esto es Pedro. Este es Pedro que tiene miedo. Este es Pedro que es un traicionero. Este es el Pedro que responde siempre antes de pensar. Pero tú serás. Tú serás. Por eso cuando la invitación del Señor es recibirlo a Él, es que vengamos como estamos. Porque de lo que nosotros somos, Él va a hacer una obra. Él va a transformar nuestra vida. Y el Señor mira a Pedro y dice, Pedro, vos sos esto. No te preocupes, Pedro. Vas a hacer algo mucho mejor. Tesalonicenses, capítulo 1. Estaba hoy en la mañana en el devocional, dije, opa, mirá lo que dice acá también. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vamos a leer del 8. Primera Tesalonicenses 1, 8 y 9. Dice, ¿llegaron todos? Chan, chan. Dice 1, 8, Tesalonicenses 1, 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo, dice, os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Qué dice? ¿Cómo te convertiste? Pero dice,
cómo seguías a los ídolos y de los ídolos pasaste ¿a dónde? Al Dios verdadero. ¿Te das cuenta? Eso es transformación. Que Dios parte con lo que sos vos, pero te quiere llevar a que estés en Él, haga una obra en ti. Por eso muchas veces y esto es como un entre paréntesis, cuando muchas veces dices, yo soy así, ya está, yo soy así, me tienen que aceptar como yo soy. ¿Sabes que te estás equivocando? Porque así como sos, el Señor no te quiere dejar, te quiere transformar para que el mundo vea que el Evangelio es real. El Evangelio es real. Entonces, decíamos, la invitación del Señor. Y vamos a terminar con el último pasaje, Deuteronomio capítulo 34. He escuchado decir hasta a veces personas que dicen, caballo viejo no le enseño galope. Decían así. ¿Saben qué? El Señor puede cambiar tu vida, de una manera que no lo podemos entender, si estamos dispuestos a creer en Él. Dice allí, Deuteronomio capítulo 34, versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Versículo 7, era Moisés de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y se cumplieron los días de su lloro y luto de Moisés. Y ahí dice, que fue puesto Josué como el sucesor. Interesante que cuando muere, dice, era de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿Sabes que ahí, la primera parte, cuando dice sus ojos nunca se oscurecieron, tiene una traducción, me encanta esta traducción, pero voy a tratar de explicártela, porque ahí dice que significa desanimarse o perder la capacidad de ver. Sus ojos, dice, nunca perdieron su visión. Pero está hablando de una palabra que va más allá de solamente ver con los ojos, sino ver las cosas como Dios la ve, en primer lugar. Pero dice allí a continuación, que yo lo anoté acá, a no desanimarse. Pucha, ¿cómo que no desanimarse? ¿No agarró un momento a Moisés y agarró palazo la piedra cuando le tenía que hablar? Que te equivoques una vez en tu caminar con el Señor, como decía Pablo, no somos perfectos. No somos perfectos. Que te equivoques una vez significa que te caíste y tenés que volverte a parar. No te va a quedar en el piso. Pero si te equivocas siempre con lo mismo, hay algo que no cierra en nosotros. Él se equivocó esa vez y aprendió la lección de que tenía que hacer las cosas como Jehová le había mandado a él. Aprendió la lección, pero eso significa que se desanimó. Siguió siendo fiel al Señor, siguió siendo fiel a su propósito. Siguió levantándose una vez, 2 veces, 3 veces, pero siguió confiando en aquel que lo había llamado. Siguió confiando en su poder. Siguió confiando en lo que le decía el Señor. A veces nosotros pasamos nos equivocamos una y ya parece que queremos dejar todo y abandonar todo y tirar todo. Y no va por eso la vida del cristiano. La vida del cristiano tiene una base que se llama Jesucristo. Sobre esta piedra se edificará mi iglesia, las personas de Jesucristo. Allí estamos edificados nosotros. De allí nadie nos va a sacar. Nadie nos va a sacar. Pero no dejes que Satanás nos susurre y nos diga cómo te equivocaste. David fue otro, un hombre conforme al corazón del Señor, ¿o no? Pero dice que se equivocó ¿con quién? Pero no dice que se equivocó todas las veces con Betsabé. ¿Cuántas veces se equivocó con Betsabé? Y se nuevo el Señor como dijo, varón conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero. ¿Te das cuenta? Vos te podés equivocar una vez, pero aprender de la lección. Aprender de ese error para no volver a hacerlo.
Para que Satanás no venga y te susurre y te diga, ¿viste que no servís? ¿Viste que no podés? ¿Viste que no lo vas a lograr? ¿Viste que no conviene ir? ¿Viste que no conviene servir? ¿Viste cómo te tratan tus hermanos? Mirá cómo te miran. Es para que vos te levantes y digas, realmente me equivoqué, aprendo de la lección, pero sigo adelante. Yo tengo que seguir. Él no perdió su visión, no perdió su vigor, pero dice ahí, al final, una de las cosas que me dice, que me encanta cuando empieza, dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová. ¿Sabes que la palabra siervo allí significa en el original un adorador, uno que obedece? Qué lindo epitafio, ¿no? Porque termina diciendo, y murió Moisés, siervo de Jehová. No le deseo la muerte a nadie, ¿no? Pero ¿cómo querés terminar tu vida? ¿Cómo querés terminar tu vida? Que la gente pueda decir, murió un siervo del Señor. Otra vez, se lo comentábamos esto a ustedes, falleció el pastor de ahí, de Andresito, Jorge Parada. Nunca logramos que viniera a tomar una conferencia. Siempre lo invitamos, pero nunca logramos que él pudiera venir. Imagínense, cruzar Misiones hasta acá no era nada fácil. Él nos casó a nosotros cuando nos casamos. Lo he escuchado hablar siempre. Y con un chico de Misiones que somos amigos, porque la esposa de él era compañera de él en la escuela. Hicieron juntos la carrera de maestra. Y con él nos conocimos de rebote por la chica. Pero nos hicimos re amigos. Un hombre tiene una capacidad de enseñar, algún momento lo tenemos que traer para los jóvenes. Le habla así, sin pelo en la lengua. Y hablábamos con él cuando falleció y los dos tuvimos el mismo pensamiento. Que cuando entrara a los cielos el Señor iba a decir, buen siervo y fiel. Porque los dos mirábamos en él un hombre que servía al Señor. Por eso cuando yo te pregunto, ¿cómo querés que la gente te recuerde? Tal vez no por grandes cosas, sino porque te conozcas como una persona que serviste al Señor. Que tu devoción era el Señor. Que no podías hacer una cosa si no era para el Señor. Que no podías poner una silla sabiendo que no era para el Señor. Que no podías buscar una persona para traer a la iglesia si sabías que era para el Señor. Que no podías salir a comprar un pedazo de pan, comprar un vino y decir, es para el Señor. Que no podés traer un proyector, una guitarra, un bajo, algo para compartir que no sea para el Señor. Porque todo tiene que girar por nuestro Señor. Decíamos en una de las canciones que Jesucristo es el motivo. Esa es la razón por la cual nosotros vivimos. Quiere el Señor bendecirte. Quiere el Señor levantarte si estás ahí en el piso. Pero quiere el Señor enfocarte. Para que tu vida no sea de aquellos que damos vuelta en el mundo, como el pueblo de Israel, dando vuelta por el desierto, sino que estamos enfocados en un propósito para nuestro Señor. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchísimas gracias porque podemos abrir tu palabra en primer lugar, porque Padre podemos ver que tu palabra nos motiva a seguirte, nos motiva, Señor, a buscarte, nos motiva, Señor, a aceptar las invitaciones que diariamente nos haces, a estar contigo, Señor, en tu presencia. Bendice cada uno de nuestros corazones, Señor. Necesitamos, Señor, entender y ver las cosas como tú las ves y poder escuchar de primera mano, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te rogamos por tu iglesia en este lugar, tu iglesia en San Martín, en Bariloche. ¿Cuántas veces oramos por aquellos que son también nuestros hermanos? Por los testimonios, Señor, que hay en la Patagonia, algunos muy alejados de otros, pero que, Padre, nada escapa a tu mano para ser un lugar donde refleje la luz del Evangelio. Y Padre, te rogamos por nosotros, para que si estamos allí dudando de qué hacer con nuestra vida este año, realmente podamos enfocarlas en ti. Te rogamos por aquellos que no están, por aquellos que están heridos, que están desanimados, que están caídos en el piso, que también los puedas sanar, Señor, que puedan limpiar esas heridas, que puedan ir hacia ti, Señor. Y Padre, si hay cosas por las cuales debemos arreglar cuentas con alguien, lo podamos hacer. Para que nada, Señor, tenga estorbo en este lugar y el Señor donde se predica de tu palabra. Bendice nuestros corazones y vida y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.